si te dijera que la fe no es solo creer en Dios, sino un plan divino con 5 propósitos ocultos que muy pocos conocen? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada ni nadie. Pero hay algo que muchas veces nos aleja de sus propósitos: la falta de entendimiento. Muchos creen que la fe es solo un sentimiento, una emoción pasajera. Pero lo que estás a punto de descubrir en este mensaje cambiará tu vida para siempre. Porque la fe no es solo un concepto abstracto, sino un camino trazado por Dios, con 5 propósitos esenciales que, si los entiendes y aplicas, te transformarán de una manera que jamás imaginaste. ¿Estás realmente viviendo la fe como Dios quiere? ¿O estás dejando pasar oportunidades divinas sin siquiera darte cuenta? Hay algo profundo y oculto en la fe que muy pocos logran entender. Un secreto que solo aquellos que buscan a Dios con todo su corazón pueden descubrir. Hoy, en este mensaje, el Espíritu Santo te revelará algo que puede desbloquear una nueva temporada en tu vida. ¿Por qué este mensaje es crucial para ti? Si alguna vez te has sentido perdido, si has orado y sentido que Dios no responde, si te has preguntado por qué algunas personas avanzan en la fe y otras se quedan estancadas, este mensaje es para ti. Porque cuando comprendas los 5 propósitos de la fe, te darás cuenta de que Dios siempre ha estado obrando en tu vida de una manera que jamás imaginaste. Y al final de este mensaje tendrás claridad sobre qué hacer, cómo avanzar y cómo vivir en la plenitud de su voluntad. Pero solo hay una condición: debes quedarte hasta el final. Porque en la penúltima revelación de hoy hay una clave poderosa, algo que Satanás ha intentado ocultarte toda tu vida. Antes de continuar, quiero que declares en los comentarios tu compromiso con esta palabra. Escribe: mi fe está en Cristo. Y hazle saber al mundo espiritual que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. También dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, estás forzando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan esta revelación. Muchos usan este contenido como apoyo espiritual, como su iglesia en línea. Por eso, tu participación es clave. Comenta ahora mismo: mi fe está en Cristo. Y prepárate, porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu vida. Vamos a comenzar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cristianos parecen inquebrantables en su fe, mientras que otros se tambalean ante la menor tormenta? La respuesta está en el fundamento. Jesús dijo en Mateo 7, 24, 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este es el primer propósito de la fe: ser el fundamento de tu vida. Pero aquí hay algo que pocos entienden. No basta con tener fe, sino que la fe debe estar bien cimentada. Porque una fe sin fundamento es como una casa construida sobre la arena. En cuanto llegan las pruebas, se derrumba. ¿Cómo saber si tu fe tiene un fundamento sólido? Muchos dicen creer en Dios, pero cuando llegan las dificultades, las dudas los consumen. La diferencia entre una fe fuerte y una fe débil está en el fundamento en el que se sostiene. Y hay 3 señales que revelan si tu fe es fuerte o frágil. 1. Tu reacción ante las pruebas. Cuando la tormenta llega, ¿permaneces confiado en Dios o comienzas a cuestionarlo? 2. Tu nivel de confianza en sus promesas.
Sigues creyendo en lo que Dios dijo, incluso cuando todo parece lo contrario. 3. Tu compromiso con la palabra. ¿Tu vida está alineada con la enseñanza de Cristo o solo tienes fe cuando todo va bien? Aquí hay una verdad poderosa. La fe no se prueba en los tiempos fáciles, sino en las tormentas. Y las tormentas vendrán. No es cuestión de si vendrán, sino de cuándo. El enemigo hará todo lo posible para sacudir tu fe, pero cuando tu vida está cimentada en Cristo, puedes resistir cualquier ataque. ¿Cómo fortalecer tu fundamento? Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que cuanto más te llenes de la palabra, más fuerte será tu fe. Si no pasas tiempo en la presencia de Dios, en la oración y en su palabra, tu fe será frágil y vulnerable. Imagina que la fe es como un músculo. Si no lo ejercitas, se debilita. Pero si lo fortaleces con la palabra, se vuelve inquebrantable. Ahora te haré una pregunta. ¿Está tu fe verdaderamente cimentada en Cristo? Si sientes que necesitas fortalecerla, declara en los comentarios: mi fe está firmemente en Cristo. Al hacerlo, estás afirmando en el mundo espiritual que tu fe no será sacudida por ninguna tormenta. Y prepárate, porque el siguiente propósito de la fe te mostrará cómo activar la fe para abrir puertas que antes estaban cerradas. ¿Has sentido que algunas puertas en tu vida están cerradas? Puertas de oportunidades, sanidad, restauración. ¿Cuántas veces has estado a punto de rendirte porque parece que nada cambia? Aquí hay una verdad que pocos entienden. La fe no solo es un fundamento, sino también una llave. Jesús lo dijo claramente en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Sabe todo, no algunas cosas, no solo lo fácil, todo. ¿Qué significa esto? La fe es el código que desbloquea los milagros de Dios en tu vida. Donde la razón dice imposible, la fe dice hecho está. La diferencia entre una vida estancada y una vida en expansión no está en los recursos ni en las circunstancias, sino en la fe. Mira el caso de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús en Marcos 10:46-52. Él estaba a un lado del camino, en la oscuridad, sin esperanza, hasta que activó su llave. Clamó con fe: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Persistió aunque lo mandaron callar. No dejó que nadie lo desanimara. Creyó antes de ver. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y él respondió con certeza: Señor, que recobre la vista. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. No fue la multitud, no fue la suerte, fue su fe. Entonces, aquí está la pregunta clave. ¿Estás usando tu llave de fe o sigues esperando que las puertas se abran solas? La fe es acción, es moverse antes de ver la respuesta, es caminar sobre las aguas cuando todo dice que te hundirás. Porque la fe no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí hay un secreto poderoso. Si puedes verlo con los ojos del Espíritu, Dios puede hacerlo realidad en lo natural. Pero aquí viene el problema. Muchos quieren recibir sin primero creer. ¿Cómo usar la fe como llave? 1. Cree antes de ver. Deja de esperar señales para empezar a confiar. 2. Declara lo que esperas. Usa tu boca para hablar vida sobre lo que parece muerto. 3. Muévete en fe. Haz lo que harías si ya tuvieras la respuesta. Hoy quiero desafiarte. En los comentarios escribe: estoy activando mi fe para abrir puertas cerradas. Porque cuando declaras algo con fe, el cielo lo respalda.
Y en el próximo bloque veremos cómo la fe no solo abre puertas, sino que también te protege en la batalla. Bloque 4. La fe como escudo, protección en medio de la batalla. ¿Cuántas veces has sentido que estás bajo ataque? Ataques a tu mente, a tu familia, a tus sueños, dudas, miedos, preocupaciones, problemas que parecen no tener fin. Aquí está la verdad que pocos entienden. No es solo un problema terrenal, es una batalla espiritual. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pues los dardos existen, pero la fe los apaga. El enemigo lanza mentiras. No eres suficiente. Dios se olvidó de ti. No hay solución. Tu familia nunca cambiará. Pero cuando levantas el escudo de la fe, estas mentiras no pueden tocarte. Se apagan antes de alcanzarte. 30. Ejemplo bíblico, David frente a Goliat. Piensa en David. Era un joven, sin armadura, sin espada, pero con un escudo invisible, su fe. 1. Samuel 17:45. David le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no peleó con su fuerza, peleó con su fe. Por eso no temió, por eso no huyó, por eso venció. Nun Raknaur. Entonces, aquí viene la pregunta clave. ¿Dónde está tu fe cuando llegan los ataques? Mira esto. Si tu fe está en tus emociones, te derrumbarás. Si tu fe está en tu lógica, dudarás. Pero si tu fe está en Dios, serás inquebrantable. Porque la fe no evita la batalla, pero sí te protege en medio de ella. 3 claves para levantar el escudo de la fe. 1. Llena tu mente con la palabra de Dios. Lo que crees determina lo que resistes. Y 2. Rechaza las mentiras del enemigo. No aceptes pensamientos de derrota. 3. Ora y confía, aunque no veas cambios inmediatos. La fe es paciencia en acción. Declara en los comentarios, mi fe es mi escudo. Nada podrá derribarme. Porque el enemigo odia cuando un creyente se levanta en fe. En el siguiente bloque veremos cómo la fe no solo te protege, sino que también te eleva a nuevas dimensiones en Dios. ¿Has sentido que hay montañas en tu vida que parecen imposibles de mover? ¿Problemas que te bloquean? ¿Puertas cerradas? ¿Sueños estancados? Aquí está el secreto. Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete de aquí a allá, y se moverá, y nada os será imposible. La fe no solo soporta las tormentas, también mueve montañas. Ejemplo bíblico, la fe de la mujer sirofenicia. Una mujer extranjera se acercó a Jesús rogándole que sanara a su hija. Los discípulos querían despedirla. Jesús incluso le dijo que no era el tiempo de los gentiles, pero su fe no aceptó un no como respuesta. Mateo 15:28. Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y qué pasó? Su hija fue sanada instantáneamente. Su fe movió la montaña de la oposición y abrió una puerta antes de tiempo. Tu fe puede cambiar la realidad. Mira esto. La fe convierte lo invisible en visible. La fe transforma lo imposible en posible. La fe no espera las condiciones perfectas, las crea. Pero aquí está la clave. No es solo tener fe, es actuar en fe. Santiago 2:17. La fe sin obras está muerta. Es decir, si crees, debes caminar como si ya lo hubieras recibido. 3 pasos para mover montañas con tu fe. 1.
Habla con autoridad. Declara la promesa de Dios sobre tu situación. 2. No aceptes el no como final. La fe persiste hasta ver la respuesta. 3. Da pasos aunque no veas el camino. La fe camina antes de ver la solución. Desafío espiritual. En los comentarios escribe: mi fe mueve montañas. Nada es imposible para Dios. En el próximo bloque veremos cómo la fe no solo cambia circunstancias, sino que también transforma corazones y destinos. Es posible que una persona completamente perdida, llena de odio y maldad, se convierta en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Aquí está la respuesta. Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La fe no solo cambia situaciones, cambia en personas. Ejemplo bíblico: la transformación de Saulo en Pablo. Antes de Cristo. Saulo era perseguidor de cristianos, los encarcelaba y aprobaba sus muertes. Era enemigo del Evangelio. Después de Cristo. Un encuentro con Jesús en el camino a Damasco cambió su destino. Se convirtió en Pablo, el apóstol de las naciones. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido por su fe. Hechos 9:15. Este es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, reyes y los hijos de Israel. ¿Ves el poder de la fe? Nadie es demasiado pecador para que Dios lo transforme. La fe cambia tu identidad. Mira esto. No importa quién fuiste, lo que hiciste o cómo viviste. En Cristo, tu pasado no define tu futuro. Dios no elige a los perfectos, Él perfecciona a los que elige. Pablo pudo haber dicho: Dios no me puede usar, hice demasiado daño, no merezco el perdón. Pero en su fe lo llevó a creer en la gracia de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 3 señales de una vida transformada por la fe. 1. Cambio de mentalidad. Ahora piensas como Cristo. 2. Cambio de deseos. Ya no buscas lo que antes buscabas. 3. Cambio de propósito. Dios te da una nueva misión. Desafío espiritual. En los comentarios escribe: en Cristo mi pasado quedó atrás. Soy una nueva creación. En el próximo bloque veremos cómo la fe nos da poder para vencer cualquier tormenta en la vida. La vida cristiana no es un camino sin desafíos. La Biblia nos advierte que estamos en una lucha constante contra fuerzas que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo podemos usar la fe como armadura? Cuando hablamos de la fe como escudo, imaginemos a un soldado en el campo de batalla. Sin su escudo, es vulnerable a cualquier ataque del enemigo. De la misma manera, sin fe, somos blancos fáciles para las dudas, la desesperanza y el miedo que el enemigo trata de sembrar en nuestras vidas. La fe nos protege, nos mantiene firmes y nos da la certeza de que no estamos solos. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de David y Goliat. Humanamente, David no tenía posibilidad alguna de vencer a un gigante experimentado en la guerra, pero su fe en Dios fue su armadura. Mientras Goliat confiaba en su fuerza y en sus armas, David declaró con valentía: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45. Su confianza en Dios lo hizo inquebrantable, y esa misma fe le dio la victoria.
Hoy, tal vez no estemos enfrentando a un gigante literal, pero ¿cuáles son los gigantes que amenazan nuestra vida? Puede ser una enfermedad, una situación económica complicada, un problema familiar o una batalla interna contra pensamientos negativos. Sin fe, estas dificultades nos consumen, pero cuando levantamos nuestro escudo de fe, podemos resistir cualquier ataque porque confiamos en que Dios pelea por nosotros. Jesús también nos mostró cómo usar la fe como escudo cuando fue tentado en el desierto. En Mateo 4, el diablo intentó debilitarlo con dudas y promesas vacías, pero Jesús respondió con la palabra de Dios. Esta es una lección clave. Nuestra fe se fortalece cuando declaramos las promesas de Dios sobre nuestra vida. Hermano, hermana, si hoy sientes que los ataques del enemigo son demasiado fuertes, recuerda que tu escudo de fe es impenetrable si lo sostienes con firmeza. No permitas que el enemigo siembre dudas en tu corazón. Declara en voz alta que tu confianza está en el Señor y que nada podrá derribarte. Como dice el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tu fe es tu defensa más poderosa. No la sueltes. Vamos a seguir avanzando en este viaje de fe, descubriendo juntos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. La fe no es simplemente una creencia pasiva, es una fuerza activa que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Cuando realmente confiamos en Dios, nuestra mentalidad cambia, nuestros hábitos se transforman y nuestras decisiones comienzan a alinearse con su propósito eterno. Pero ¿cómo ocurre esta transformación? Pensemos en la historia de Zaqueo, aquel hombre que, a los ojos del mundo, era un pecador empedernido, un recaudador de impuestos corrupto. Sin embargo, un encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. La fe de Zaqueo lo llevó a tomar acciones radicales, devolver lo robado, restaurar relaciones y comprometerse a una vida íntegra. Aquí es donde entra la gran verdad. La fe verdadera siempre produce frutos visibles. No se trata solo de decir creo en Dios, sino de permitir que esa fe nos transforme completamente. ¿Cuántas veces hemos visto personas que dicen tener fe, pero sus acciones reflejan miedo, duda o conformismo? La fe genuina nos impulsa a vivir de manera diferente. Jesús mismo nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecemos en Cristo, si nuestra fe está arraigada en él, nuestra vida dará fruto. Se verá en nuestra forma de hablar, en nuestras prioridades, en nuestra manera de amar a los demás. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué frutos está dando tu fe en este momento? ¿Está transformando tus decisiones, tu carácter, tu manera de enfrentar los problemas? ¿O tal vez estás estancado en un punto donde crees, pero no actúas? Hoy, Dios te está llamando a cruzar el puente de la fe hacia una vida verdaderamente transformada. A no conformarte con solo escuchar la palabra, sino a ponerla en práctica, a tomar decisiones valientes que reflejen tu confianza en Él, porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Y Dios quiere que tu fe esté viva, que brille con intensidad, que sea un faro para otros que aún están en tinieblas. Entonces, aquí está el desafío. Piensa en un área de tu vida donde necesites aplicar tu fe de manera más activa. Puede ser en tus relaciones, en tus finanzas, en tu llamado ministerial o en una decisión que has estado postergando por miedo. ¿Estás dispuesto a dar el paso hoy? Recuerda, la fe es el puente que nos lleva de donde estamos a donde Dios quiere que estemos. Pero nadie cruza un puente solo mirándolo. Hay que caminar sobre él. Escribe en los comentarios,
Señor, ayúdame a cruzar el puente de la fe. Comparte este mensaje con alguien que necesite una transformación en su vida. Suscríbete al canal y sigue viendo estos estudios para fortalecer tu fe cada día. Y prepárate porque en el siguiente bloque descubriremos una revelación poderosa sobre cómo la fe nos conecta con las promesas de Dios. La fe no es solo un concepto abstracto ni un simple sentimiento de confianza. Es una llave espiritual que abre las puertas de las promesas de Dios para nuestra vida. Pero, ¿cómo funciona esta llave? ¿Por qué algunos parecen recibir respuestas a sus oraciones, mientras que otros sienten que sus súplicas quedan en el vacío? Pensemos en Abraham. Dios le hizo una promesa extraordinaria. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero el problema era evidente. Abraham y Sara eran ancianos y no tenían hijos. A nivel humano, la promesa parecía imposible. Y aquí es donde muchos fallan en su caminar de fe. Cuando la lógica dice no hay manera, cuando el tiempo avanza y las circunstancias parecen empeorar, la fe se convierte en la única llave que nos permite aferrarnos a la promesa sin desmoronarnos. Romanos 4, 20, 21. Nos dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es el secreto. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Cuando dudamos, cuando nos dejamos llevar por lo que vemos y sentimos, es como si estuviéramos entregando la llave de las promesas al enemigo. Pero cuando decidimos creer, incluso contra toda lógica, es cuando Dios se mueve de maneras sobrenaturales. La fe que abre puertas cerradas. En la Biblia encontramos muchas historias donde la fe actuó como la llave que desbloqueó milagros. La mujer con flujo de sangre. Lucas 8:43-48. Durante 12 años sufrió, gastó todo su dinero en médicos y nada cambió. Pero su fe en Jesús la llevó a tocar su manto y recibir sanidad. Los ciegos que clamaron a Jesús. Mateo 9, 27, 30. No vieron primero el milagro y luego creyeron. Creyeron antes de ver. Y por su fe fueron sanados. Josué y la conquista de Jericó. Josué 6, 1, 20. Dios prometió entregarles la ciudad, pero les pidió hacer algo ilógico: dar vueltas alrededor de los muros. ¿Podía la lógica explicar cómo derribar una muralla con gritos? No, pero la fe fue la llave que destruyó la barrera. ¿Qué muros tienes en tu vida que necesitan ser derribados? ¿Qué promesa de Dios has estado esperando ver cumplida, pero la duda te ha estado robando la llave? Hoy Dios te dice: mi promesa sigue en pie. No te enfoques en lo que ves. Usa la fe como llave y verás la respuesta. Declara en los comentarios: Señor, hoy tomo la llave de la fe y abro las puertas de tus promesas. Comparte este mensaje con alguien que necesite recuperar su fe. Suscríbete al canal y sigue viendo estos estudios para fortalecer tu relación con Dios. Y prepárate, porque en el siguiente bloque descubriremos algo aún más profundo: cómo la fe nos conecta directamente con el corazón de Dios. Hemos hablado de la fe como confianza, como fuerza en tiempos de prueba y como llave para acceder a las promesas de Dios. Pero hay un nivel aún más profundo de fe, la que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Muchos creyentes buscan a Dios solo para recibir algo: sanidad, provisión, restauración. Pero la verdadera fe no solo busca su mano, sino su corazón. No se trata solo de lo que Dios puede hacer por nosotros, sino de quién es Él para nosotros.
Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. No podemos agradar a Dios sin fe. Esto significa que nuestra fe no solo impacta nuestras bendiciones y milagros, sino que también toca su corazón. El tipo de fe que Dios busca. Dios no se impresiona con riquezas, talentos o títulos. Lo único que realmente conmueve su corazón es la fe genuina. El centurión romano, Mateo 8:5-13. Un hombre que ni siquiera era judío, sorprendió a Jesús con su fe, creyendo que solo una palabra suya bastaba para sanar a su siervo. Jesús quedó maravillado y dijo que no había visto tanta fe en todo Israel. La fe de la mujer sirofenicia, Mateo 15:21-28. Aunque Jesús inicialmente no le respondió, su fe persistente tocó su corazón. Por su fe, su hija fue sanada. Marna. La fe de los amigos del paralítico, Marcos 2:1-12. Ellos no se rindieron ante la multitud. Rompieron el techo de una casa para acercar a su amigo a Jesús. La Biblia dice que Jesús, viendo la fe de ellos, sanó al paralítico. ¿Qué tienen en común estas historias? Personas que no solo creyeron en los milagros, sino que tenían un hambre profunda de Dios. No aceptaron un no. No se detuvieron por obstáculos, no dudaron del carácter de Dios. ¿Cómo tener una fe que toque el corazón de Dios? 1. Confiar en Él aunque no entendamos el proceso. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en que Él es bueno y fiel. 2. Permanecer en adoración en medio de la tormenta. La fe no es solo cuando todo está bien, es cuando seguimos adorando a Dios, aunque no veamos la respuesta. 3. Buscar más a Dios que a sus bendiciones. Dios es un Padre amoroso y quiere bendecirnos, pero lo más importante es conocerlo a Él. 4. Vivir con expectativa. Cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con la seguridad de que Él nos escucha y responde. Hoy, Dios te está llamando a otro nivel de fe. No solo una fe de milagros, sino una fe de intimidad con Él. Declara en los comentarios: Señor, quiero una fe que toque tu corazón. Comparte este mensaje para que más personas descubran este poderoso secreto espiritual. Suscríbete al canal y sigue este estudio hasta el final. Y no te pierdas el próximo bloque, porque vamos a revelar el propósito más transformador de la fe. Prepárate. A lo largo de este estudio, hemos descubierto cómo la fe nos sostiene, nos da esperanza, nos fortalece en las pruebas y nos conecta con el corazón de Dios. Pero hay una dimensión aún más profunda, la fe que nos da identidad como hijos de Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no todos viven como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no han recibido esta verdad en su corazón. La fe no solo nos salva, sino que también nos revela quiénes somos en Cristo. Juan 1:2 nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Jesús nos convierte en hijos de Dios. No somos solo seguidores, no somos solo siervos, somos hijos amados del Padre. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Ser hijo de Dios es más que un título, es una identidad que cambia nuestra forma de vivir. Ya no vivimos como esclavos del miedo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15.
tenemos acceso directo al Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, lo que significa que ya no hay barreras entre nosotros y Dios. Podemos acercarnos confiadamente a su presencia. Somos herederos de sus promesas. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Si somos hijos, también somos herederos. No vivimos como huérfanos espirituales, sino como herederos del reino de Dios. Nuestra identidad no depende de nuestras circunstancias. El enemigo quiere que te sientas indigno, que dudes de tu valor. Pero tu identidad no depende de lo que has hecho, sino de lo que Cristo hizo por ti. ¿Cómo vivir como un verdadero hijo de Dios? 1. Cree en la verdad de que Dios es tu Padre. No importa lo que hayas vivido, Dios es un Padre amoroso que te ha adoptado en su familia. 2. Camina con la autoridad de un hijo. Cuando un hijo sabe quién es su padre, que camina con seguridad. Ya no teme, ya no duda, ya no vive en la miseria espiritual. 3. Recibe el amor del Padre todos los días. Dios no solo quiere que lo sirvas, quiere que experimentes su amor. 4. Rechaza las mentiras del enemigo. Cada vez que el enemigo te diga que no eres suficiente, recuerda que eres un hijo de Dios, amado, perdonado y llamado a un propósito eterno. Hoy Dios te recuerda que eres su hijo. No vivas más como un esclavo del temor, de la culpa o del pasado. Levanta tu cabeza y camina como un heredero del reino. Declara en los comentarios: soy un hijo de Dios y vivo en su amor. Comparte este mensaje para que más personas descubran su verdadera identidad en Cristo. Suscríbete y quédate hasta el final de este estudio. Y en el próximo bloque hablaremos de la fe que nos lleva a caminar en victoria. No te lo pierdas. Hemos hablado de cómo la fe nos sostiene, nos fortalece y nos da identidad como hijos de Dios. Pero la fe no solo nos define, sino que nos lleva a vivir en victoria. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí hay un secreto poderoso. Nuestra fe es la llave que abre las puertas de la victoria. Pero, ¿qué significa caminar en victoria? Muchos piensan que la victoria se trata de no tener problemas o vivir sin dificultades. Pero la verdadera victoria no es la ausencia de batalla, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ella. Características de una fe victoriosa. 1. No se rinde ante los obstáculos. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Los hijos de Dios no se rinden. Aunque haya adversidades, siguen confiando en la promesa de Dios. 2. No depende de las circunstancias, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Muchas veces lo que vemos nos dice que todo está perdido. Pero la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Satanás se mantiene firme en la batalla espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. La fe es un arma espiritual. Cuando creemos, estamos resistiendo las mentiras del enemigo. 4. Confía en la fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. La fe en la victoria no está basada en nuestra capacidad, sino en la fidelidad de Dios. Él nunca falla. Ejemplos de fe victoriosa en la Biblia: David y Goliat.
David no venció a Goliat con su fuerza, sino con su fe. Él sabía que Dios estaba con él. 1 Samuel 17, 45-47. Josué y la conquista de Jericó. Dios le dijo a Josué que marchara alrededor de Jericó durante 7 días. A los ojos humanos, eso parecía absurdo, pero su fe le dio la victoria. Josué 6, 1-20. Pablo y Silas en la cárcel. Cuando fueron encarcelados, en vez de quejarse, cantaron alabanzas. Su fe los llevó a la libertad. Hechos 16, 25-26. ¿Cómo caminar en victoria todos los días? 1. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. No aceptes las mentiras del enemigo. Declara las promesas de Dios. 2. Ora y adora en medio de las dificultades. Pablo y Silas cantaron en la cárcel. La adoración activa la victoria de Dios. 3. Sigue avanzando, aunque no veas resultados inmediatos. Josué marchó 7 días antes de ver caer los muros de Jericó. A veces, la victoria requiere persistencia. 4. Mantente rodeado de personas de fe. Las personas que te rodean afectan tu fe. Rodéate de quienes te animan a confiar en Dios. Declara en los comentarios: soy más que vencedor en Cristo. Tú comparte este mensaje para que más personas caminen en victoria. Suscríbete y quédate hasta el final de este estudio. En el próximo bloque descubriremos la fe que transforma nuestra vida completamente. No te lo pierdas. Hemos hablado de cómo la fe nos da identidad, propósito y nos lleva a la victoria. Pero hay algo aún más profundo. La fe que transforma por completo nuestra vida. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La verdadera fe no es solo creer en Dios, sino permitir que Él nos transforme desde adentro. Muchas personas dicen tener fe, pero siguen viviendo igual que antes. Eso no es fe verdadera. Cómo la fe transforma nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Cuando tenemos fe, dejamos de pensar como el mundo y comenzamos a pensar como Dios. Cambia nuestros deseos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. La fe transforma nuestros deseos. Antes queríamos cosas pasajeras, ahora anhelamos lo eterno. Nos hace actuar diferente, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. La fe no es solo creer, es vivir de acuerdo con lo que creemos. Ejemplos de transformación por la fe. Pedro, de un hombre temeroso a un predicador valiente. Mateo 26, 69, 75, Hechos 2, 14, 41. Pablo, de perseguidor de cristianos a apóstol de Cristo. Hechos 9, 1, 22. La mujer samaritana, de una vida vacía a una vida llena de propósito. Juan 4, 7, 30. ¿Cómo permitir que la fe nos transforme? 1. Rinde tu vida completamente a Dios. No podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Debemos entregarnos completamente. 2. Llénate de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Romanos 10, 17. 3. Ora y busca a Dios con pasión. La transformación viene cuando tenemos una relación real con Dios. 4. Rodéate de personas que te edifiquen. La compañía correcta fortalece nuestra fe. 5. Obedece aunque no entiendas. A veces, Dios pedirá cosas que no entendemos. La fe es confiar y obedecer. Declara en los comentarios: Señor, transforma mi vida con tu poder. Comparte este mensaje para que otros sean transformados por la fe.
suscríbete y sigue con nosotros este estudio. En el próximo bloque hablaremos sobre la fe que nos permite permanecer firmes hasta el final. No te lo pierdas. Hemos visto cómo la fe transforma nuestra vida, pero ahora debemos preguntarnos, ¿cómo mantenernos firmes hasta el final? Muchas personas comienzan con fe, pero a lo largo del camino se debilitan. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La fe verdadera no es solo un momento de emoción, es una decisión diaria de permanecer en Cristo. Las pruebas que intentarán debilitar nuestra fe. 1. El desánimo. Cuando no vemos respuestas inmediatas, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Solución. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios prometió. 2. Las tentaciones del mundo. El enemigo intentará hacernos retroceder. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Solución. Llénate de la palabra de Dios y aléjate de lo que te aparta de Él. 3. Las pruebas y dificultades. Momentos de dolor pueden hacer que algunos duden. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Solución. La fe verdadera se fortalece en la prueba, no se debilita. Ejemplos bíblicos de perseverancia en la fe: Job. Perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. Job 1:20-22. José sufrió injusticias, pero nunca dejó su fe. Génesis 39:41. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero permaneció fiel. Daniel 6. Los discípulos fueron perseguidos, pero nunca negaron su fe. Hechos 5:40-42. ¿Cómo mantenernos firmes en la fe hasta el final? 1. Oración constante. Habla con Dios todos los días. 2. Leer la palabra diariamente. La fe viene por el oír la palabra. Romanos 10:17. 3. Congregarte y rodearte de creyentes fieles. La comunidad fortalece la fe. 4. Obedecer a Dios, aunque sea difícil. La obediencia trae estabilidad espiritual. 5. Confiar en las promesas de Dios. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:5. Declara en los comentarios: Señor, quiero permanecer firme hasta el final. Comparte este mensaje con alguien que necesite fuerzas en su fe. Suscríbete y sigue con nosotros este estudio. En el próximo bloque hablaremos sobre la fe que vence al mundo. No te lo pierdas. Lo largo de nuestra vida, enfrentamos innumerables desafíos, pruebas y adversidades que ponen a prueba nuestra resistencia y nuestra voluntad de seguir adelante. Sin embargo, hay una fuerza que nos sostiene, una luz que nos guía en los momentos de oscuridad: la fe. La fe no es simplemente una creencia pasiva, es una convicción profunda que transforma nuestra manera de ver el mundo y nos da la capacidad de vencer cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. La fe que vence al mundo es aquella que nos permite avanzar con esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Nos da la fuerza para superar el miedo, la incertidumbre y la desesperanza. Es una fe activa que nos impulsa a actuar, a confiar en lo que no vemos y a creer que más allá de nuestras dificultades hay un propósito mayor que se está cumpliendo en nuestra vida. La naturaleza de la fe que vence. La fe no es un concepto abstracto, es una realidad tangible que se manifiesta en nuestra manera de vivir. Nos permite enfrentar la adversidad con valentía, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecernos.
La fe que vence al mundo no se rinde ante la dificultad. Al contrario, encuentra en cada obstáculo una razón para seguir luchando. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible mantener la fe en medio de las tormentas de la vida. La respuesta radica en la confianza. Cuando confiamos plenamente en aquello en lo que creemos, nuestra perspectiva cambia. No nos dejamos llevar por el miedo o la duda, sino que nos aferramos a la certeza de que todo tiene un propósito y que, al final del camino, encontraremos la victoria. El poder de la fe en la vida cotidiana. La fe que vence al mundo no es solo para momentos de crisis. Es una guía diaria que nos ayuda a tomar decisiones, a enfrentar cada día con determinación y a vivir con un sentido de esperanza y gratitud. Nos da la fortaleza para perseverar cuando todo parece ir en contra y nos inspira a ser una luz para los demás. Cuando vivimos con fe, nuestras acciones reflejan esa confianza. No nos dejamos llevar por el pesimismo ni por el desánimo, sino que seguimos adelante con la certeza de que hay un plan mayor para nuestras vidas. La fe nos permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos y nos ayuda a mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse. Superar el miedo con fe. El miedo es una de las mayores barreras que nos impiden avanzar. Nos paraliza, nos hace dudar de nuestras capacidades y nos lleva a pensar en lo peor. Sin embargo, la fe tiene el poder de disipar el miedo y darnos el valor para seguir adelante. Cuando confiamos plenamente, el miedo pierde su fuerza. Nos damos cuenta de que no estamos solos, de que hay una guía superior que nos acompaña en cada paso del camino. La fe nos permite mirar más allá de nuestras limitaciones y enfocarnos en las posibilidades. Nos da la seguridad de que, incluso en los momentos más difíciles, hay una salida y una solución. La fe como fuente de esperanza. La esperanza es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Cuando todo parece perdido, la fe nos recuerda que siempre hay una posibilidad, que siempre hay una razón para continuar. La fe nos da la certeza de que el futuro puede ser mejor, de que no estamos destinados al fracaso ni al sufrimiento eterno. Cuando vivimos con fe, nuestra manera de ver la vida cambia. En lugar de enfocarnos en lo negativo, aprendemos a ver lo bueno en cada situación. En lugar de rendirnos, encontramos la motivación para seguir luchando. La fe nos permite encontrar significado en el dolor y transformarlo en crecimiento. Un llamado a vivir con fe. En este punto, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a vivir con fe? ¿Estamos listos para confiar, para dejar de lado el miedo y abrazar la esperanza? La fe que vence al mundo no es exclusiva de unos pocos. Está al alcance de todos aquellos que decidan creer y actuar en consecuencia. Vivir con fe significa levantarnos cada día con la convicción de que tenemos un propósito, de que no estamos solos en nuestras luchas y de que cada desafío es una oportunidad para crecer. Significa enfrentar la vida con valentía, sin dejar que el miedo nos paralice y con la certeza de que, al final, la victoria es nuestra. La fe que vence al mundo es una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante, a superar los desafíos y a vivir con esperanza. Nos da la fortaleza para enfrentar la adversidad, la seguridad para confiar en el futuro y la motivación para no rendirnos. Cada día es una oportunidad para practicar la fe, para confiar en que hay un plan mayor y para vivir con la certeza de que, sin importar las circunstancias, la victoria está al alcance de aquellos que creen. Que nuestra fe sea firme, que nuestra esperanza sea inquebrantable y que nuestra vida sea un testimonio del poder de creer. La fe que vence al mundo está dentro de cada uno de nosotros. No tengamos miedo de vivirla con valentía.